Hola, buen día. Soy Ernesto Bortairo, secretario del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tengo a mi cargo el módulo de honorarios de la Diplomatura de Derecho Procesal Administrativo que brinda el Centro de Formación Judicial, conforme los objetivos que se fijaron al inicio del curso. El principal material que voy a utilizar es la Ley 5134 de honorarios profesionales de abogados y procuradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el caso de referirme a otra normativa o algún fallo o resolución, serán acompañados en cada una de las unidades que conforman el módulo. En principio, históricamente hay que señalar que al momento de conformarse la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no había una ley de arancel local, y que fue posteriormente dictada en uso de las facultades previstas en el artículo 80 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, punto 2, inciso D. Previo a la sanción de la ley, que se produjo en noviembre del 2014, regía en este ámbito la Ley Nacional 21.839. La nueva ley de arancel se estructura en 63 artículos y una disposición transitoria que están repartidas en 4 títulos, y cada título tiene sus propios capítulos. El primer título es Disposiciones Generales, el segundo, Naturaleza Jurídica, Modalidades de Pago del Honorario, el tercer título es Honorarios Mínimos Arancelarios, y el título 4, el Procedimiento para regular honorarios. En la unidad 42, a modo introductorio, voy a indicar que, conforme establece en el artículo primero, la ley rige para los honorarios de abogados y procuradores por su actividad judicial y o extrajudicial y o administrativa y o de mediación, cuando actúan como patrocinantes o apoderados, y cuando la competencia corresponda a los tribunales con asiento en esta ciudad. Además, también establece ahí que la aplicación es de carácter obligatorio para los magistrados de la Ciudad de Buenos Aires. Acá quiero hacer algunas aclaraciones. El trámite de mediación en nuestro fuero resulta inaplicable porque la Ciudad de Buenos Aires está excluida también, como el Estado Nacional o sus entes, de su intervención. Por lo que en principio parecería como que se contempla una situación que no regiría en este fuero. Respecto de el carácter de abogado, se reconoce a todo aquel o aquella persona que tenga título y se encuentre inscrito en el Colegio Público de Abogados y habilitado para ejercer en este ámbito en ese carácter. Eso conforme a lo dispuesto por la Ley 23.187. Respecto de los procuradores, son aquellos apoderados que cumplen con los recaudos establecidos por la Ley Nacional 10.996, que establece 4 supuestos, pero siempre exige la inscripción en las cámaras o en la corte en que va a actuar el procurador, y solo autoriza a intervenir en tal carácter a los abogados, los procuradores que están inscritos como tales, que creo que se requiere algún título intermedio que no llegue a ser el de abogado, los escribanos que no ejerzan como escribanos,
y los que ejerzan una representación legal. Esta disposición también advierte que puede llegar a tener algún tipo de colisión con el ejercicio profesional que se efectúa en los fueros llamados nacionales, en los fueros ordinarios llamados nacionales, y que todavía no han sido, cuyas competencias no han sido traspasadas a la órbita de la ciudad. Entiéndase, fuero civil, comercial, laboral y penal. Entiendo que en ese caso, mientras esos fueros se encuentren bajo la órbita nacional, se aplicará la Ley Nacional 27423, que rige para los aranceles en la actividad en el ámbito federal y nacional. Entiendo que también eso tiene una consecuencia para los contratos o convenios de honorarios por su naturaleza civil, que después voy a ampliar. La ley también establece que no pueden invocar esta ley aquellos profesionales que actuaren para su cliente cuando haya sido contratado en forma permanente, con asignación fija mensual o en relación de dependencia, en calidad de abogados. Entonces, con la excepción de los asuntos cuya materia fuera ajena a esa relación, o cuando mediara condena en costas a la parte contraria o de terceros ajenos a la relación contractual, salvo acuerdo en contrario, aclara el artículo 2. La ley de arancel también presume que la actividad profesional de los abogados y procuradores es de carácter oneroso, salvo prueba en contrario. Evidentemente es una presunción iuris tantum, y la única forma de demostrarlo es a través de algún convenio o contrato que así lo establezca. También dice que el honorario reviste carácter alimentario y en consecuencia es personalísimo, solo embargable hasta el 20% del monto a percibir y gozan de privilegio especial. Indica también el artículo 3 que en el supuesto que la regulación no supere el salario mínimo vital y móvil, será inembargable. Este artículo plantea algunas cuestiones o algunas objeciones que se le pueden hacer. Primero, el carácter alimentario de los honorarios fue reconocido previamente a través de la jurisprudencia y después recibió reconocimiento normativo. Ello porque es el medio de vida, los honorarios son el medio de vida y la forma en que los profesionales se sustentan. Ahora, la expresión personalísimo del honorario es una expresión equívoca o errónea, porque los derechos personalísimos en principio son intransferibles e indisponibles, y estamos hablando de un crédito dinerario. De hecho, es habitual ver que profesionales ceden sus honorarios a otros profesionales, que es un acto de disposición respecto de un derecho patrimonial. Esa es una de las objeciones que se le puede hacer a la ley en este artículo. También agrega que goza de privilegio especial. Privilegio se entiende como es un orden de prelación que establece la ley de sustantiva para que un crédito sea pagado con preferencia a otros.
Y en este punto quiero señalar que no es competencia de la legislatura de la ciudad establecer normativa de fondo, sino que corresponde al Congreso de la Nación en virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. Entonces es dudoso que este reconocimiento como privilegio especial pueda ser reconocido en otro ámbito que no sean los juzgados, los tribunales de la ciudad. Para mí, por lo pronto. Lo otro que se puede observar es que dice que gozan de privilegio especial. Y privilegio especial es que ejerce sobre ciertos bienes del deudor. Y en la medida de las tareas realizadas con relación a esos bienes, ya sea ejecución, conservación o similar. Creo que en forma más atinada, la ley nacional le reconoce un privilegio general. Esto es que puede ser ejercido en cualquier juicio universal en contra del deudor, sea sucesión, concurso o quiebra. También agrega que solo es embargable hasta el 20% del monto a percibir, excepto que la regulación no supere el salario mínimo vital y móvil. Actualmente el valor del salario mínimo vital y móvil es de 48.750 pesos, para tener como referencia. La ley nacional, por su parte, establece que es embargable por el mismo porcentaje del monto que supere el salario mínimo vital y móvil, excepto que se tratare de deudas alimentarias y de litis a expensas. O sea que hace una salvedad mucho más específica y estricta. Agrega el artículo que el honorario será de propiedad exclusiva del profesional que lo hubiera devengado. Esto ya fue reconocido por el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires con un pronunciamiento del 3 de julio del 2007 en el expediente 3103/04, Asociación por los Derechos Civiles ADC contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre acción declarativa de inconstitucionalidad, en que se resolvió que una petición efectuada por una abogada de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires para ejecutar honorarios regulados a colegas en ese expediente carecía de legitimación para hacerlo. Alguno de los ministros incluso reconoció que podría solicitar el trámite para la percepción, pero no la percepción misma. Entendían que los profesionales que habían sido ajenos al desarrollo del expediente eran terceros, por más que terceros interesados, pero no los directamente beneficiados. En este punto, la salvedad viene porque los abogados de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tienen una caja especial de honoraria creada por un decreto 2147 del año 84, que incluso ahí también reconocía en el artículo 9 el carácter de propiedad exclusiva del profesional que hubiera devengado los honorarios. Pero la caja está establecida al solo efecto de la percepción de los honorarios por parte de los interesados para su reparto entre todos los profesionales que trabajan en la Procuración de acuerdo a la forma que allí se establece. El Tribunal Superior de Justicia entendió que eso les daba el carácter de terceros interesados, pero que no les otorgaba la legitimidad para su ejecución ni su percepción.
Los artículos 2 y 3 entiendo que al establecer o al reconocer la situación de los abogados en relación de dependencia y el carácter de propiedad exclusiva del profesional que lo hubiera devengado, a mi entender, tornan la redacción de los artículos 21 y 22 como sobreabundante. El artículo 21 y 22, independientemente de que está ubicado el capítulo 2 en un título que no sería el correcto, prevé que los honorarios regulados en favor de los abogados que trabajan en relación de dependencia con el Estado y organismos públicos que deban ser pagados por la condenada en costa son de propiedad absoluta e inalienable del profesional y autoriza su participación con otros profesionales del mismo cuerpo. Y además les dice que no tienen derecho a percibir honorarios del Estado o del organismo público que representen cuando hubieran sido vencidos en costas. Entiendo que con la redacción de los artículos 2 y 3 se podía deducir las mismas conclusiones como ya lo había establecido el Tribunal Superior de Justicia en la causa que cité. De hecho, la ley nacional no prevé una situación especial para los abogados del Estado o de los organismos públicos. Por lo que podrán entenderse en forma complementaria o superpuesta los dos supuestos, el previsto en el artículo 2 y 3 y el previsto en los artículos 21 y 22. Lo normal y habitual de la relación entre profesionales y sus clientes es que celebren convenios o contratos. Ello en ejercicio de la libertad de contratar que les asiste. El arancel prevé dos formas de contratos, el convenio de honorarios y el pacto de quotaritis, que si bien ambos son contratos, tienen algunas diferencias entre sí. El artículo 4 dice que los abogados y procuradoras podrán pactar con sus clientes en todo tipo de casos el monto de sus honorarios sin sujeción a las escalas contenidas en la presente ley, así como la forma y oportunidad del pago. Lo único que fija es que debe ser redactado por escrito y no admitirá otra prueba de su existencia más que la exhibición del documento o el reconocimiento de la parte obligada al pago de haber suscrito el mismo. La forma escrita es a los fines probatorios, porque se pueden celebrar convenios en forma verbal. En tal caso, lo difícil sería probar su existencia o las modalidades adoptadas. También dice el artículo que los convenios solo tienen efecto en 3 partes y sus relaciones se rigen con prescindencia de la condena en costa que correspondiera abonar a la contraria. También establece que no puede ser homologado judicialmente. Algún autor ha criticado esta disposición, pero lo cierto es que la relación entre el abogado y su cliente es una relación de naturaleza civil y extraprocesal, sin perjuicio de que pueda llegar a desenvolverse en el marco de un proceso la actividad profesional. La relación previa es extraprocesal. Entonces, cualquier reclamo que se efectúe por obligaciones emergentes del convenio pactado deberán ser efectuados en sede civil con una acción particular. Esto tiene relación con el artículo 10 de la ley, que dice que la demanda de los honorarios convenidos por labor profesional
exige la preparación de la vía ejecutiva, excepto que el contrato haya sido inscrito en el Colegio Público de Abogados o sus firmas fuesen certificadas por escribano público. La preparación de la vía ejecutiva prevista en el artículo 520 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé que ante la presentación de un contrato que amerite ejecución se cita al contrario para el reconocimiento de la obligación y la firma, como forma previa al inicio de la ejecución. Ese trámite previo permite que sea eludido con el registro del contrato en el colegio público o con la certificación de las firmas por ante escribano público. Las características del contrato de honorarios es, como se refiere a una prestación de servicios, lo convenido es la labor profesional independientemente del resultado que se obtiene. Por eso es de naturaleza conmutativa y de tracto sucesivo, porque se va cumpliendo a medida que se sortean las etapas. Tiene también, fíjate, la ley algunas limitaciones esa libertad contractual. No permite la renuncia anticipada del honorario o que genere competencia desleal o precio vil, fulminando de nulidad absoluta todo contrato que se oponga a esa disposición, excepto que se pactara entre ascendientes, descendientes en línea recta, cónyuges o hermanos del profesional. También establece en el artículo 5 que los profesionales que hubieran incurrido en esa inconducta se encontrará incurso en falta ética y será pasible de suspensión de la matrícula de 6 meses a 1 año. También dice que es facultativo para los profesionales y el cliente presentar el pacto de honorarios en el expediente judicial. Como estaba diciendo, podrá presentarlo en el expediente, pero se aplicará siempre y cuando respete la directiva anterior. Esto es que no genere competencia desleal y o estipule un precio vil o irrisorio. La otra forma de convenir entre los abogados y sus clientes es el pacto de quota litis, que esencialmente es un contrato de participación en el resultado del juicio. Lo que caracteriza a este contrato es la aleatoriedad, porque depende del resultado positivo del juicio. En el caso de que la demanda sea rechazada, no se podrá reclamar honorarios a su cliente. Este pacto permite que las personas que no tienen recursos puedan acceder al servicio de un profesional a través de la participación del resultado. Los únicos límites que fija el artículo 6 es que no podrá exceder del 35% del resultado del pleito, excepto que el profesional asuma los gastos correspondientes a la defensa y la obligación para responder en costas, autorizando en tal caso que el pacto pueda extenderse hasta la mitad del resultado líquido del juicio. Un porcentaje muy alto. La ley nacional anteriormente vigente, 21.839, establecía 20 y 40% para ambos supuestos.
Y ahora la nueva ley nacional fija el 30% para el caso de que no asuma los costos y gastos, y que puede elevarse hasta el 40% en el caso de que sí lo haga. Lo otro límite que fija la ley es que no podrán celebrarse pactos en asuntos previsionales de alimentos y de menores que actuaren con representante legal en la medida que superen el 20%. También establece como una indicación que los honorarios que se declaren a cargo de la parte contraria corresponderán exclusivamente a los profesionales, que ya estaba, como señalé antes, estaba fijado en el artículo 3 de la ley, que es propiedad exclusiva del abogado. Y el artículo 2 dice que el pacto podrá ser presentado en el juicio por el profesional del cliente y en cualquier momento podrán requerir su homologación judicial. Esto es importante porque toda vez que es una participación en el resultado del proceso, sí puede ser ejecutado dentro del marco del proceso al que se haya vinculado. Después también establece que este contrato no podrá ser revocado, pero no lo anulará, salvo que la revocación hubiera sido motivada por culpa exclusivamente a cargo del profesional, probada en sede judicial. Otra disposición del artículo 6, el inciso I, prevé que el profesional que hubiera celebrado contrato honorario y comenzado sus gestiones puede apartarse voluntariamente del juicio en cualquier momento. En tal caso, el contrato quedará sin efecto, salvo que hubiera pacto en contrario, y los honorarios se procederán a regular judicialmente. Después los artículos 7, 8, 9 y 10 prevén supuestos, distintos supuestos. Por ejemplo, el 7 habla de todo recibo de honorarios con imputación precisa del monto y de fecha anterior a la conclusión de la gestión profesional se considerará como pago a cuenta de lo que corresponda por aplicación de la ley. El artículo 8 determina la creación del registro de contratos y honorarios en el Colegio Público de Abogados. El artículo 9 prevé la nulidad del contrato sobre participación de honorarios celebrado entre un abogado y una persona que no lo es. Y el 10 prevé la demanda por honorarios convenidos como que tiene que ir a la preparación de la vía ejecutiva prevista en el artículo 520 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, excepto que el contrato se encuentra registrado en el colegio público o las firmas certificadas por escribano público. También prevé que esa actuación judicial no devengará tasa de justicia, ni sellado. El último punto de la unidad refiere a el recaudo de solicitar la acreditación o denuncia de la situación tributaria del profesional en los términos de la resolución 689/99 de la FIP. Situación que a mí me genera cierta resistencia, en tanto entiendo que la JIP no debería ordenar a los jueces, o carece de facultad de ordenar a otro poder la forma en cómo se desenvuelve en el proceso. Pero bueno, se aplica a los fines impositivos y prevé dos supuestos: cuando el profesional reclame la prestación a título personal, artículo 2, o lo haga en nombre de estudio donde sea asociado o dependiente, el artículo 3. Se refiere en ese caso a un ente colectivo que agrupe a profesionales.
En el caso de la persona física, tiene que acompañar la constancia por la cual debería acreditar si es los dos supuestos que actualmente prevé la ley, es el responsable inscripto ante el IVA o monotributista. El responsable inscripto ante el IVA tiene derecho a reclamar además el porcentaje correspondiente, el 21% que precisa la ley, con fundamento en un fallo de la Corte Suprema del año 93, que era Compañera General de Combustibles, que le dio o reconoció que reviste el carácter o se encuentra comprendida en la condena en costas. El monotributista, simplemente como paga cuota mensual, de acuerdo a la categoría de ingresos que revista cada año, simplemente es para que lo vayan imputando en su cuenta a medida que lo vaya percibiendo. De todas formas, entiendo que como el hecho imponible del IVA, en el caso de los honorarios, se perfecciona al momento del cobro del giro, lo relevante no es tanto que denuncie su situación tributaria en la oportunidad de efectuar el pedido de regulación de honorarios, sino en el momento de solicitar el cobro o transferencia de las sumas depositadas. Porque así lo determina la ley del IVA en el artículo 5.2, inciso B, acápite 4. Dice que los honorarios profesionales, el hecho imponible se perfecciona con el cobro parcial o total del precio, en el caso de que sean regulados judicialmente.